Y llegó el momento de recibirla a ella, es Liliana Mateo, siempre hay temas de interés que podemos tratar y bueno, lo hacemos con nuestra psicóloga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy les quiero hablar acerca de las marcas de algunas heridas que hemos tenido en nuestra infancia y que siguen operando en nuestra adultez. ¿Por qué es importante tener registro de cuáles fueron las heridas que sufrimos en la infancia y trabajarlas? Porque estas heridas siguen operando en nuestra adultez y nos sacan capacidad de despliegue, de disfrute, de vivir libremente la vida. Son como unas lesiones psíquicas, como unas lastimaduras mal curadas que cuando se activan, cuando algo de la actualidad las toca o las roza, ponen en funcionamiento toda una serie de mecanismos que, lejos de ser elegidos, como son en automático, y de alguna manera nos ponen a la defensiva frente al mundo, frente a la vida, ¿no? Si bien todos en nuestra infancia hemos tenido distinto tipo de heridas, el tema no es no haber tenido heridas, es bastante difícil encontrar un caso donde no haya heridas. El tema es qué hacemos con estas heridas en la actualidad, cómo las trabajamos para poder trascenderlas, ¿no? Y no operen manejando los hilos de nuestra vida de manera inconsciente, ¿no? En muchas personas es común encontrar el miedo al abandono. ¿Cómo experimentamos el miedo al abandono? Es ese miedo a estar en soledad o el miedo a que la persona amada me abandone, me deje. Esto está condicionado por vivencias que hemos tenido en nuestra infancia de sentirnos solos o abandonados. El tema es que las personas que padecen esta herida tienen muchísima dependencia, generan muchísima dependencia en los vínculos y padecen mucho este temor este temor irracional a ser abandonados, a ser dejados por su pareja, lo que generalmente termina justamente esto que se quiere evitar o este temor termina transformándose en un hecho porque se tornan tan demandantes que generan muchos conflictos de pareja. El miedo al abandono es muy importante trabajarlo porque si no nos hace totalmente dependientes de nuestros vínculos y en algún sentido no nos permite ser originales, ¿no? Porque en realidad estamos todo el tiempo pensando qué hacer para que el otro no nos deje. Y por otro lado, a la persona que está al lado nuestro le va a generar muchísima presión o tener que estar dando cuenta siempre de que va y vuelve, no nos va a abandonar, ¿no? Que fue la herida primaria con la que nosotros generamos o se inscribió este miedo. Otra de las heridas es el miedo al rechazo, a que el otro nos rechace. Este rechazo es muy importante porque es como que en algún momento en nuestra infancia nos sentimos rechazados, no queridos, no valorados y desde este lugar aprendimos a que no somos, a nosotros mismos a rechazarnos. Esto que en algún momento vivimos afuera, hoy lo vivimos adentro, entonces no solamente que tenemos miedo a que la gente nos rechace, sino antes de que el otro nos rechace, nosotros mismos estamos rechazando nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros sueños, creemos que está mal lo que pensamos, que tiene que ver con, o incluso no autorizarnos a expresar lo que sentimos o lo que nos pasa por este miedo a ser rechazados. En general, quienes padecemos esta herida, tenemos mucha sensación de no ser merecedores de afecto ni comprensión. Y muy probablemente seamos personas huidizas que nos escapemos porque antes de que el otro me rechace, prefiero escaparme para no vivir ese rechazo. La persona que sufre esta herida, digamos, va a tener un miedo interno muy importante a vivir ese rechazo, ¿no? Entonces puede generar toda una serie de mecanismos defensivos para no entrar en conexión
con el otro, porque el sentimiento profundo es el miedo a ser rechazado. Otra de los miedos que tenemos es a la humillación, a ser humillados. Esta herida se genera en un momento donde sentimos que el otro nos desaprueba o se burla de nosotros, cuando nosotros éramos niños y los adultos criticaban o se reían de nuestras dificultades o defectos. Esto genera esta sensación de tener miedo a ser humillado públicamente, a ser humillado en presencia de la persona que me gusta. Este mecanismo nos puede tornar bastante tiranos y hacer como una formación reactiva, y en lugar de sentir el miedo, registrar el miedo a ser humillados, andar humillando por la vida como una manera de esto que vivimos pasivamente, hacerlo activamente en otro. Entonces esas personas que andan humillando al otro seguramente en su interior han vivido mucho y viven este miedo a ser humillados. Entonces como que se adelantan a la humillación humillando ellos primero, ¿no? El miedo a la traición es otra de las grandes heridas, o esto va a generar como el sentimiento de sentir que no puedo confiar en nadie, el miedo a confiar en el otro. Surge justamente cuando fuimos niños y nos traicionaron o no podíamos creer en la palabra de mamá o de nuestros padres, o nos hacían promesas y después no las cumplían. Este miedo a confiar, bueno, nos va a hacer sumamente desconfiados, sentir que tenemos que controlar todo, controlar al otro, porque no podemos creer en la palabra del otro. Entonces vamos a ser muy controladores, muy andar persiguiendo al otro, queriendo buscar pruebas de que es verdad lo que dijo, o el otro me tiene que dar pruebas de que es verdad lo que él dijo. Y este miedo nos va justamente a tener muchísimas dificultades en delegar, en confiar en que el otro va a hacer las cosas bien, porque estamos tomados por esta herida inicial. Y el último miedo que les quiero contar hoy es el que tiene que ver con las vivencias de injusticia, ¿no? Esa herida de injusticia que muchas veces puede aparecer porque los padres hacían grandes diferencias entre los hermanos y entonces un hermano era el preferido, entonces quedó la herida de la injusticia, o la injusticia en relación al trato, en relación al nivel de exigencias que hemos tenido como niños, que nos trataban como adultos. Entonces eso genera una sensación de exigencia y de sentir que nunca estamos a la altura para responder, o que el otro siempre nos va a ser preferido o elegido antes que nosotros mismos. Esto nos puede tornar muy rígidos, muy estar en el reclamo constante de justicia, de igualdad, ante cada situación una extrema sensibilidad. Entonces, lo que es importante tener en cuenta es que estas heridas que nos vienen de la infancia, ¿cómo las podemos detectar? Porque en la actualidad aparece como algo desmedido que no tiene nada que ver con la realidad. Es como decir, ¿por qué esta persona reacciona de esta manera tan exagerada frente a un hecho? Ahí hay algo que está cargando que no es de lo actual, que tiene que ver con una herida del pasado. Poder empezar a nombrarlas, a verlas y trabajarlas, ver de dónde vienen y cómo nos afectan en la actualidad, es fundamental para que podamos tener una vida plena y para que podamos elegir cómo nos movemos en el mundo, si en función de las marcas del pasado o pudiendo hacer un nuevo camino. Espero que las chequeen, que las repasen y que cualquier comentario me escriban por las redes. Les mando un beso grande, que anden muy bien.